¿Ustedes saben qué descubrimos? Que se nos creó una mafia interna en 800 Salud y estaban falsificando récipes y estaban robando las medicinas para bachaquearlas en la calle. ¿Cómo se llama eso, vale? Traición, vale, a la confianza. Y vamos a empezar, en primer lugar, por los precios máximos. Los precios máximos, como he dicho antes, siempre se fijan a un nivel inferior a lo que fijaría el mercado. Es como si dijéramos un techo por encima del cual no puede subir. Nadie, ningún Estado fija un precio máximo por encima del que fijaría el mercado, porque no tiene ningún sentido. Siempre se fija por debajo del que fijaría el mercado. Entonces, ¿cuál es el efecto, en términos de teoría económica, de los precios máximos? En todos los libros de texto neoclásicos y centrados en el paradigma del equilibrio al uso, se centran básicamente en este primer efecto que voy a comentar ahora, que es el efecto de aparición inmediata de un fenómeno de escasez, pero no se centra en el segundo efecto, que es todavía más importante, relativo a la malsana influencia que tiene el precio máximo sobre el espíritu empresarial. Vamos a ver. Si se fija un precio por ley inferior al de mercado, a ese precio tan bajo, inmediatamente surge muchísimas más personas que quieren comprar que los que están dispuestos a vender. A un precio de mercado, las cantidades que se ofrecen y demandan son parecidas. Si el precio se establece a un nivel más bajo, y eso lo vimos al estudiar la determinación del precio en competencia bilateral, surgen muchas más personas que demandan el bien afectado por el precio máximo que personas que lo ofrecen. Y entonces inmediatamente, ¿qué pasa? Que no hay suficiente cantidad de bien para satisfacer la demanda incrementada por ese precio reducido, que es el precio máximo. Y como no hay suficiente bien para dar a todos, a ese precio tan bajo, surge siempre un fenómeno de escasez. Y como no ha quedado bien claro, lo diré una segunda vez. Siempre que se establece un precio máximo con el poder coactivo del Estado por debajo del que fijaría el mercado, surge el fenómeno de la escasez. Y como no hay para todos, hay que buscar sistemas alternativos de distribución del bien escaso en relación con la demanda superabundante. Y surgen unos fenómenos que son curiosos, que ustedes también podrán observar cuando establecen los precios máximos. Si no hay para todos, pues entonces inmediatamente se organiza un sistema, puede ser de distribución de que, lo que llaman los americanos, first come, first served basis. El primero que llegue, el primero se lo lleva. Se organiza en una cola, cuando hay un precio máximo, una cola. Y entonces los primeros de la cola pueden comprar el bien, y los que están detrás de la cola no pueden adquirir el bien. Pero claro, muchas veces se dice, es injusto, hacemos una cola de 20 personas y solo pueden comprar la leche los primeros 6 y los otros 14 se quedan sin nada. Eso es injusto. Entonces viene el político y dice, joder, menudo lío me he metido por poner el precio máximo y hay colas y además es injusto y clamor popular. Ya está lo que tengo que hacer. Para que todos puedan llevarse algo, voy a racionar la poca leche que hay entre los 20 de la cola. Se establece lo que se llaman las cartillas de racionamiento. Como no hay para todos, vamos a dar una cartilla de racionamiento, y su cartilla de racionamiento le da derecho a tantos kilos de pan, a medio litro de aceite, etc. Y no se rían ustedes, porque sus bisabuelos y abuelos han vivido en épocas con cartillas de racionamiento. En Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, se está aplicando desde hace 30 días el sistema biométrico de ventas controladas anunciado por el presidente Nicolás Maduro, y abundan las discusiones, particularmente en las colas. Desde Maracaibo, Francisco Restieta nos dice cómo está funcionando este polémico sistema. Un dedo colocado, otro y otro más. Una pantalla que registra cientos de huellas dactilares al día. Los habitantes de Maracaibo, la segunda ciudad más importante de Venezuela, han sido los pioneros. Tienen un mes bajo el sistema biométrico de ventas controladas que recientemente anunciará el gobierno y que promete extender a todos los comercios del país para finales de año. Con estas medidas, con estos sectores empresariales serios del país, a devolver la paz de los supermercados y del abastecimiento al pueblo venezolano. Hay otro sistema de asignación del recurso, si no funciona el mercado, porque hay un precio máximo. Yo tengo que comprar y no hay para todos. La amistad, oye,
que te hice tal favor tal día, véndeme por favor un jamón, o otro procedimiento todavía más morboso para tratar de convencer al vendedor de que te venda a ti. Pueden ustedes desarrollar su imaginación cuanto quieran. O en última instancia la violencia. Hay un totum revolutum y va la gente a la tienda, la rompe y se lleva el televisor debajo del brazo. Fíjense ustedes, todos son procesos violentos, redundantes, injustos y absurdos en el momento en que el mercado deja de funcionar y se establece el precio máximo por parte del Estado. Pero es que este fenómeno de la escasez, que es reconocido en todos los libros de texto de economía, se ve aún más agravado por el perverso efecto que tiene el establecimiento del precio máximo sobre el espíritu empresarial. Porque ya saben ustedes que el espíritu empresarial se mueve por los beneficios que esperan obtener los empresarios. Si en un ámbito concreto se limitan los precios que pueden cobrar, se eliminan los beneficios. Y entonces todo el ímpetu empresarial se redirige, abandona esa área, ese ámbito en el que hay precios máximos y se va a otras líneas donde puede obtener pues más beneficios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema de la escasez se agrava todavía más. Solo había una posibilidad de acabar con la escasez, dirigiendo todo el espíritu empresarial a tratar de solucionar el problema de la escasez, pero como el incentivo esencial, que es el beneficio, se elimina con el precio máximo, el problema de la escasez se hace todavía más grave. Afortunadamente, el mercado se busca soluciones a estas ineficiencias que generan los precios máximos. Y esas soluciones en muchas ocasiones tienen que ser soluciones al margen de la ley. Afortunadamente surgen mercados negros, que se llama, que al margen de la ley tratan de solucionar el problema de escasez, de colas, de racionamiento, etcétera, típico del precio máximo. Vamos a ver una concatenación lógica de acontecimientos. Imagínense que hay una mala cosecha, un año de sequía y una mala cosecha. Como consecuencia de eso, mala cosecha. Señores, se produce menos trigo. ¿Qué creen ustedes que pasará con el precio del trigo? Sube. Y entonces, clamor popular. Las madres, anda, la harina de mis hijos, la leche, etcétera. El hambre, nos están generando hambre, nos están explotando. La culpa lo tienen los empresarios. Las panificadoras que hacen el pan, que nos están absorbiendo nuestra renta. Y entonces el político dice, no os preocupéis, ha habido mala cosecha y sube el precio, ¿no? Solo hay que hacer una cosa, pongamos un precio máximo razonable que todo el mundo pueda comprar. Y menos mal que hay un político sensato que sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo le vota, se establece el precio máximo. Pero claro, como consecuencia de esto, el poco pan que había desaparece. Y surgen las colas, las cartillas de racionamiento, la violencia, el amiguismo, etc. Afortunadamente hay unos empresarios que, jugándose la vida, desarrollan mercado negro. Pero claro, en el mercado negro el precio al que se compra y vende el pan no es el precio oficial al que no hay pan, sino que es un precio 5 veces más alto. Un precio tal que es interesante, yo qué sé, por ejemplo, importar trigo de Francia, donde no ha habido la sequía, etcétera. Muchos de ustedes, sus familias, le deben la vida al tan denostado especulador. En español se llama también extraperlista. En los años posteriores a la guerra civil, con gran cantidad de penuria, se establecieron precios máximos para la mayor parte de alimentos, etc. Como consecuencia de esto había una escasez tremenda, pero afortunadamente había mercado negro y se sabía que se podía comprar a precios más altos el aceite, el pan, jamón, etc. Y aunque eran precios mucho más altos, esto salvó de la muerte y del hambre a muchísimas personas. En todas las plazas de todas las ciudades españolas debería de haber un monumento al extraperlista o al especulador, que jugándose la vida y además siendo cabeza de turco, odiado por todos, gracias a él se salvaron miles y miles y miles y miles de seres humanos. Debería haber una estatua, un reconocimiento a ellos. Hay otros muchos ejemplos que les podía poner, por ejemplo la congelación de rentas de alquiler, que en España tuvo un efecto totalmente perverso, arrasó con el patrimonio inmobiliario hasta hace no demasiados años. Y hay otra ilustración que hemos comentado en clase, todos la recordarán. ¿No se acuerdan cuando hablamos de la caída del Imperio Romano? ¿Qué es lo que pasó con el Imperio Romano? Recuérdenlo cuando lo estudiamos. Era lo mismo que ahora, el estado del bienestar, panem et circenses, pan gratis y juego. Esto arruinó a los productores de Italia. Todo el mundo decía, yo trabajar, me voy también a vivir de la sopa boba del Estado, de la nona a Roma. Roma creciendo cada vez con más proletarios. Proletario, aquel que es tan pobre que solo tiene su prole.
y vive del Estado. Y además, cuanto más hijos mejor, porque así tiene derecho a más cuota de la subvención pública. Claro, eso sería imposible de sostenerlo, con los gastos públicos entra en déficit. Pero claro, si no se puede sostener, ¿qué es lo que hacen los políticos? Pues vamos a pagarlo fabricando dinero. En esa época no conocían la inflación, emitir papel moneda, lo que hacían era quitar la plata al denario, envilecer la moneda, multiplicarla por 10. ¿Qué pasa con los precios cuando se hace esto? Se ponen por las nubes. Y cuando los precios crecieron, ¿qué hicieron? Precios máximos. Y al poner precios máximos, escasez generalizada y los procesos de producción e intercambio bloqueados. Lo que era un floreciente mercado común, comparable con el de la Unión Europea en cuanto a su extensión, salvando las diferentes etapas históricas, desaparece y se derrumba, y los bárbaros simplemente pasan a ocupar las ruinas, resultado de la autodestrucción como consecuencia del estado del bienestar y del intervencionismo en el Imperio Romano. Es otro ejemplo que pueden ustedes recordar y analizar. Me gustaría que leyeran, porque es emocionante, las páginas, tomen nota, 237 a 277 del libro de lecturas, donde se habla de la política de rentas en la Alemania nazi y del milagro de Erhard. Miren, termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania destruida por los bombardeos, etcétera, 11 millones de muertos en Alemania, ocupada por las potencias ganadoras, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Vienen las potencias occidentales, no piensen ustedes que eran los comunistas, de eso ya se sabe lo que hay que esperar, y dicen: esto no hay tutía que se pueda organizar un país hundido, y establecen toda una lista de precios máximos para los bienes de primera necesidad, de alimentación, etcétera. Resultado: hambre, escasez, penuria. Pero afortunadamente, el que había sido alcalde de Colonia, Adenauer, por una serie de azares del destino, nombra ministro de Economía Ludwig Erhard, que había sido alumno de Röpke y había estudiado los libros de Mises, Hayek, etc. Y Erhard, que era un economista de los que saben, decían: aquí solo hay una solución, aquí tenemos que eliminar todos los precios máximos y establecer el mercado libre. Y lo propone a las potencias occidentales, y todos le contestan, eran todos militares, habían traído a los mejores asesores, a un tal Galbraith, que decían que era un genio de la economía y iba a salvar a Alemania, y lo que hizo fue hundirla. ¡Qué vergüenza! Igual que Estados Unidos cuando ocupó Japón, con el general MacArthur, intervencionismo y precios máximos. ¡Qué vergüenza que Occidente impusiera eso! Ni caso. Dice: está usted loco, ¿cómo va a dejar libres los precios con una Alemania destruida? Pues señores, un domingo, cuando estaban jugando al golf, los ocupantes, y bajo su responsabilidad, los señores Adenauer y Erhard hacen un decreto, le llaman muy corto, artículo único: a partir del lunes quedan eliminados todos los precios máximos y son libres en Alemania. Dice Erhard que estaba aterrorizado, dice: tiene que funcionar la teoría económica que he leído, tiene que funcionar porque si no me cesan. Efectivamente, los ingleses, los americanos, su prensa, se levantan el lunes, su café y ¡pah! ¿Pero qué han hecho esto? Inmediatamente llamando: estáis locos, vamos a echar, etcétera. Dice, pero ¿saben ustedes qué pasó? El milagro de Erhard. Resulta que no se sabe de dónde, de debajo de las piedras, de los escombros, de las ciudades destruidas alemanas, se inundaron unos mercados improvisados de huevos, leche, pan, patatas y comida en superabundancia. ¿Dónde estaba todo eso antes? Oculto por los precios máximos. Y ante la evidencia, las potencias ocupantes tuvieron que callarse. Y ese fue el comienzo del milagro económico alemán, lo que se llama el Wirtschaftswunder, el milagro económico alemán, que fue a su vez el espejo del llamado plan de estabilización de la economía española, que se llevó a cabo pues 10-13 años después.